Agradecemos a todas y a todos su presencia y su asistencia en esta, pues nuestra conferencia en el marco del Día Naranja para la prevención de la violencia. Eh, el día de hoy les agradezco a nombre de mi titular, la maestra Gretel Rodríguez Almeida, eh, y sobre todo a nuestra ponente del día de hoy. De verdad estamos muy contentas de contar con su presencia. Ella es Claudia del Castillo Schmidt-Huber. Estudió la licenciatura en periodismo y la maestría en periodismo político, ambas en la Escuela de Periodismo, Carlos Septién García en la Ciudad de México. Por favor, si me apoyan silenciando sus micrófonos, muchísimas gracias. Eh, Claudia cuenta con más de 30 años de experiencia en relaciones públicas y promoción. Ha desarrollado estrategias de posicionamiento de empresas como Latin American Grammy, Cinemex, MTV Latinoamérica, Altavista Film, Alegrije Cine y Video, Sin Sentido Films y un extenso número de proyectos cinematográficos, musicales, deportivos y de mercadotecnia. Su principal habilidad, de acuerdo con ella misma, está en el área de relaciones públicas, creación, desarrollo y ejecución de estrategias de comunicación especializadas a través de los medios. Algunos de sus logros más destacados han sido a lo largo de su carrera, pues se pueden mencionar el incremento de imagen y asistencia al Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, y pues el posicionamiento, difusión y creación de estrategias de comunicación de diversas películas mexicanas, entre las que destaca Todo el Poder, Amores Perros, De la Calle, Arráncame la Vida, eh, No se aceptan devoluciones, ¿Qué culpa tiene el niño?, Sueño en otro idioma. Eh, Les puedo seguir hablando de la carrera de nuestra ponente y de todos sus destacados logros, pero mejor le damos espacio para que ella nos comparta de su experiencia y sus conocimientos. Bienvenida, Claudia del Castillo Schmidt-Huber. Muchas gracias, al contrario que agradezco mucho el que estén aquí regalándome su tiempo. Me hace sentir muy feliz que en plataformas de este tipo se hable de arte, de cine, que es una de las mayores, eh, creo que de los mayores regalos que podemos tener como seres humanos, sensibilizarnos a través del arte, que sirve como parte para educar, parte para compartir, pero sobre todo también para reflexionar sobre nuestras realidades y sobre nuestras necesidades. Yo hice una presentación para ustedes, la voy a compartir en este momento, que le titulé justo una alternativa para la prevención de la violencia de género, que es uno de los temas que nos ocupa y que creo que es uno de los principales detonantes actualmente en México y en el mundo. Y para empezar, me gustaría mucho si alguien me quiere compartir, primero que nada, si les gusta el cine, si encuentran esa posibilidad o ese tiempo en sus agendas para ver cine y si conocen algo de cine mexicano. Alguien que quisiera compartir alguna película, algo que les haya gustado, una película que hayan podido ver de cine mexicano, no internacional. ¿Ninguno se anima? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien está levantando la mano? La última película que yo vi fue la de cine mexicano. Ajá. Ay, se me acaba de ir el nombre, pero es reciente relativamente, de una chica que tiene agorafobia. Corina. Corina, sí, exacto. Corina, sí. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho, me sorprendió. Ok, eso suena muy bien, ese es un gran inicio. ¿Alguien más levantó la mano? Nosotros los pobres con Pedro Infante, ok. Esa es un poquito más antigua. Alguien digamos, el cine contemporáneo, alguien que vea, así como el ejemplo de Corina, alguna de las películas que Cosas están, digamos, imposibles. Cosas imposibles. Wow. Ok, sí, esa tuvimos la oportunidad y el enorme regalo de llevarla
ahí a las instalaciones y estuvo con nosotros la actriz protagónica, que fue maravillosa, ¿no? Esa película es muy bonita, es una de las películas de las que vamos a hablar hoy. Estado de Hidalgo, ok, pues yo les agradezco a todos de donde estén que nos regalen ese tiempo. Oveja Negra, ok. Veo que el cine al final nunca nos es indiferente. Creo que todos hemos ido alguna vez o hemos tenido la posibilidad de ver algo que nos llame la atención, ya sea por género, ya sea por el actor. O sea, por ejemplo, una de las películas más importantes, independientemente como de lo que representa como figura de televisión, sin duda ha sido No se aceptan devoluciones, que es la película más taquillera en la historia del cine mexicano actual. Sin embargo, hay muy, muy buen cine desde que volvió a, a retomar esta industria que fue muy fuerte en la época de oro del cine mexicano. Fue muy fuerte porque evidentemente eh, era una industria como la de Hollywood, teníamos una industria tan poderosa como esa y se perdió por algunas malas decisiones, pero al final estamos retomando este cine del cual habla, que creo que nosotros como identidad de país podemos vernos reflejados. Y una de las cosas por las cuales elegimos esta charla acerca del cine, Las tres muertes de Marisela Escobedo, es súper importante ese documental. Ahorita me encantaría si María del Carmen nos puedes decir un poquitito brevemente qué te pareció ese documental, porque es muy importante. Si quieres comentarnos un poquito. Bueno, no sé, creo que no quiere comentarnos un poco de ese documental de las tres muertes de Marisela Escobedo, que es tremendo porque realmente es un documental muy, muy fuerte, muy actual y tristemente que nos atañe a todos, ¿no? Me pareció muy traumático porque es la realidad, una joven que se enamora así, así es. Pero bueno, hoy queremos, como es viernes y también es un día 25, que es muy, muy importante, todos los días 25 por este tema de educación, pero no educación en el estricto sentido de vamos a educar, sino vamos a compartir. Yo hice esto como una charla. A mí me gusta conocer mucho a las personas, me gusta saber con quién estoy platicando. Pero bueno, vamos a pasar a la presentación. Y bueno, se refiere a la primera muerte, sí, así es. Y el título es muy interesante, María del Carmen. Muchas gracias por la aportación. Pero bueno, yo puse una alternativa para la prevención de la violencia de género y el cine es un espejo de la sociedad justamente. Y veo que ha habido como diversidad en el tema está si no me equivoco, Naomi, está en una de las plataformas, no sé si es Netflix o Amazon, pero ahorita te investigo y te digo. Y es un documental que vale la pena ver. Pero bueno, hoy vamos a irnos hacia un punto mucho más amable. Los motivos de luz, genial, con Patricia Reyes Espíndola, maravillosa. Pero bueno, empecemos. El cine, comienzo de la historia del cine, fue desde 1895. Tenemos una gran historia de los hermanos Lumière, que fueron los primeros cinematógrafos que pudieron presentar un invento que eran imágenes en movimiento. Fue un suceso y a partir de ese momento no había obviamente cine con voz, era cine silente y esa primera presentación era solamente la grabación de los trabajadores saliendo de una fábrica. Más allá de la historia en la cual se coloca el cine como una de las bellas artes. ¿Por qué? Porque el cine no solo entretiene, lo que platicábamos o lo que comentaba yo hace algún momento, es que el cine nos permite sensibilizarnos, nos educa, pero también nos transforma la conciencia. ¿Por qué? Porque a través de historias humanas podemos ver realidades de otros ámbitos, de otras ciudades. Ahorita lo que dicen de documentales como el de Marisela Escobedo, como nosotros los pobres, como ese cine que al final nos conmueve, pero que también nos hace reflexionar acerca de cuál es cómo se han vivido
las distintas épocas, cómo viven las distintas sociedades, los distintos estratos sociales, y siempre hay alguien con el que nos identificamos. Alguien dijo una frase maravillosa que es, el cine es el único lugar en donde durante 2 horas dejas de ser tú y te conviertes en lo que estás viendo en la pantalla. Y eso a mí me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque al final también te vuelves uno con lo que estás viendo. Al mostrar estas, estas historias que se crearon a partir de la ficción, documentales, cortometrajes, hay todas estas oportunidades audiovisuales de presentar historias basadas en guiones, ya sea de ficción o no. Dicen que el ser humano nunca puede escribir algo que no haya visto. O sea, al final, todos tienen un poco de realidad. Por muy historia de ficción o un largometraje de ficción que sea, siempre va a tener un poco de realidad. Los personajes al final, en los grandes blockbusters que hay de, de superhéroes, por ejemplo, siempre en algún momento tienen un poco de soledad, tienen un poco de reflexión, un momento de introspección. ¿Por qué? Porque al final el ser humano así somos de complejos. Y esas posibilidades nos permiten generar diálogo y modelos, ofreciendo modelos positivos para el cambio. ¿Por qué el cine es un arte? Porque es un arte que es muy accesible para todas las personas. ¿Por qué? Porque tenemos fusión de lenguajes, combina todas las artes, combina las bellas artes, combina lágrimas, ajá. Por ejemplo, la literatura, que está presente en un guión, en un diálogo, en la estructura narrativa de cómo queremos contar nuestra historia. El teatro, en la actuación, la dirección de actores. Ustedes seguramente han visto películas en las que dicen es que no me convenció la actuación de X o Z. Eso tiene que ver con el teatro, con la interpretación, con la música, a través de las bandas sonoras que crean estas atmósferas o de la música que se crea directamente para las películas. La fotografía y la pintura, esa composición visual. Hay ocasiones en las que vemos un cuadro de una película y decimos, wow, o sea, qué lugar tan más hermoso. Pero para crear esa composición visual hace falta que tenga que ver en la arquitectura, la escenografía, el color, la luz, la danza, el movimiento, las coreografías, el ritmo escénico y también la construcción de esos espacios, cómo seleccionar esos espacios para narrar esas historias. Cuando son documentales, obviamente se van a los lugares donde sucedieron o acontecieron estos eventos, pero cuando son ficciones, se crean estos ambientes y eso tiene que ver con la arquitectura y la escenografía, esta construcción de mundos. Entonces, todo esto, esta convergencia convierte el cine en un arte total porque toca todos los sentidos. Lo podemos ver, lo podemos escuchar, lo disfrutamos por los textos. Hay frases maravillosas que se utilizan en el cine. Y todo esto nos permite exacerbar nuestros sentidos y disfrutar de una experiencia inmersiva. Eso es básicamente lo que tiene que ver. O sea, tenemos que ver con la pintura, con la literatura, la fotografía. Todos hemos admirado en algún momento grandes escenarios de películas, no sé, nacionales o internacionales. Por ejemplo, los mundos fantásticos que crea Guillermo del Toro en sus películas. No sé si es del gusto de algunos de ustedes, pero estas historias que crea con estos mundos fantásticos, el laberinto del fauno, por ejemplo, ¿no? Estos mundos fantásticos donde los seres salen de su cabeza, pero al final tienen esta parte donde coincidimos con esta emoción que tiene el personaje, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí queda claro que es un arte que engloba muchas cosas. Y eso me parece que es una de las mejores ofertas porque todo en uno queda como plasmado todas estas posibilidades. Y ahora sí nos vamos un poco al cine, que es algo que nos ocupa. Por ejemplo, tenemos clásicos de mujeres empoderadas. No sé si alguien vio Danzón, dirigida por María Novaro, que después fue directora del IMCINE. Danzón fue una película protagonizada por María Rojo y hablaba de una mujer empoderada, de una mujer que se quería liberar. Y creo que es una película que en su momento dio mucho de qué hablar. Y también tenemos, esa fue en 1991. Si se fijan, ya empezó la época del cine hace pues ya casi 30, 40 años, que empezamos 30 años, que empezó a surgir o resurgir el cine y en donde las mujeres han ido tomando también un lugar preponderante.
Hay cine que habla de mujeres en espacios laborales y urbanidad. En Las Niñas Bien, que es del 2018, que muchos leímos esa novela, que era como muy característica de cierta época. O luego Tótem, Lila Vilés, que es una de las directoras o de las cineastas más jóvenes y que tiene mayor propuesta cinematográfica actualmente. Ha tenido mucho éxito en otros festivales internacionales. Ha sido como muy, muy importante su aportación, porque siempre sus dos películas, La Camarista, que trataba de temas como muy enfocados a las mujeres, y también Tótem pone esa visión como muy femenina. Hay algunos ejemplos más, ¿no? Noche de Fuego, que seguramente algunos vieron, los que usan plataformas, eh, Nudo Mixteco, Huesera, Tótem, o sea, hay un montón de opciones cinematográficas hechas por mujeres. Se han hecho historias biográficas o intelectuales mal entendidas, porque en realidad el cine narra una historia y tiene que platicar esa historia, como Los Adioses, que es sobre Rosario Castellanos, que creo que es una aportación increíble en la cinematografía nacional, o Rosario, que también era un documental sobre Rosario Ibarra, mucho más de tema político. Otras que hablan de territorio, comunidad o identidad, que son Las compañeras tienen grado, Nudo Mixteco, que es una visión muy interesante. Nudo Mixteco es del 2021 y la dirigió Ángeles Cruz, una actriz de origen indígena que tiene muy arraigado la protección hacia su pueblo y hacia sus raíces, y mete muchos temas que son muy interesantes. Esa es una película que tiene mucho contenido y vale mucho la pena, Chicharras de Luna Marán. En fin, podríamos hablar de muchas opciones de cine, hay ejemplos y ejemplos. Una de las cosas que me llama mucho la atención son justamente esta reivindicación de sus temas. Hay un poco de todo, hay indígena, o sea, hay de liderazgo indígena, por ejemplo, hay víctimas que luchan por la justicia, que eso lo hemos visto últimamente en muchas de las películas, Sin Señas Particulares, que a mí en lo particular me parece una de las mejores películas de los últimos tiempos por la manera en que enfrenta la violencia que viven muchas madres de hijos desaparecidos, porque lo hace desde una visión diferente a lo que generalmente se ve. Noche de Fuego, que es la resiliencia en contexto de guerra contra mujeres, que también ha sido como muy nombrada, está en una plataforma también que todos pueden tener acceso o muchos tenemos acceso. Huesera, un replanteamiento de roles maternales. El latido, tótem o ruido, que es la forma diversa de la maternidad y la violencia, que eso es muy interesante. Pero bueno, aparte de estos temas, hay muchísimos, pero lo que es muy bonito es ver que todas estas películas son dirigidas por mujeres. Cada vez hay más mujeres en la escena cinematográfica nacional y muchas tienen ofertas cinematográficas muy interesantes. Y inciden en esta expresión sobre expresar su interés o su aportación muy particular acerca de la violencia de género, acerca del feminicidio, el acceso o no acceso a la justicia para las mujeres, paridad política y representación, derechos sexuales y reproductivos, sobre el trabajo doméstico, lo que hablábamos de La Camarista, por ejemplo, o una que se llama Hilda, que también es muy interesante sobre este control de las clases socialmente más o mejor colocadas contra las mujeres, trabajo doméstico. Claro, voy a hacer un listado y con mucho gusto le comparto un listado de películas. Hay muchísimas muy interesantes. Educación con perspectiva de género también hay, igualdad laboral, empoderamiento económico. Hay mucha oferta. Desafortunadamente, la situación actual del cine mexicano es que al existir tantas plataformas y tantas cosas, el cine cada vez tiene menos afluencia en estas tipo de oferta cinematográfica. Sin embargo, hay muchas alternativas para verlo. Hay circuitos, hay ciclos de cine. El Festival Internacional de Cine de Morelia, por ejemplo, todo el año presenta películas que participaron en las ediciones de cine que se lleva a cabo en Morelia, pero que al final durante todo el año se presentan.
El Festival Internacional de Cine de Guanajuato también, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara también impulsa es que se pueda ver este cine en otros momentos que no sea solamente durante la exhibición del festival o durante la duración del festival. Pero bueno, el tema también es que hay que ir a buscarlas un poco en distintas salas. Para mí el hecho de que se apague la luz y en ese momento te conviertas en espectador 100% y te vuelves como nada y solamente lo que importa es lo que está en la pantalla, me parece como un acto muy bonito en el que te olvidas y entonces te metes y se te olvidan también lo que tengas en la cabeza, las preocupaciones, las reuniones, los trabajos, o sea, durante un tiempo te regalas ese tiempo a ti y a mí me parece maravilloso utilizarlo en ver cine mexicano. Aquí entraríamos a, porque yo elegí tres películas que para mí, de la nueva era o del cine mexicano actual, me parecen las más bonitas y por qué las elegí como ejemplo para esta plática sobre prevención de la violencia de género. Una es Cosas Imposibles, en donde la protagonista sufre acoso de su marido, tiene una violencia de género súper marcada, pero es una historia increíblemente hermosa y ahorita vamos a entrar de lleno en cada una de ellas. La otra es Ella es Ramona, es una película que tuve el privilegio de ser productora asociada y no por eso la elegí, sino por el guión, porque me parece una película reivindicadora de la figura femenina. Y otra que es Sueño en otro idioma, precisamente coinciden dos que son del mismo director, Ernesto Contreras, que para mí es uno de los mejores directores de cine mexicano justamente porque dirige a los actores, es un director de actores y me parece muy, muy bonito cómo lo hace, porque realmente exige al actor. Tiene otras películas. Gracias, Wilbert. Qué bueno que te gustaron estas películas. A mí me parece que son justamente una joya de la cinematografía y terminas con una sonrisa en la boca, terminas como de buen humor y terminas pensando que ha valido la pena el tiempo que invertiste viéndolas. Entonces, empecemos por el principio, que sería, evidentemente, un segundo, que es, empecemos con, hay, y bueno, puntualizando un poquito, perdón, ¿por qué escogí estas películas? Porque creo que últimamente, vamos a ver el tráiler de Ella es Ramona. Oficina de Recursos Humanos. Donde está la gorda, en la siguiente puerta. La gente piensa que los gordos somos sordos. Licenciado, se la puse aquí en el monitor por si quiere preguntar. Muchas gracias. Eficiente la gorda, ¿eh? Maravillosa, no sé qué haría sin ella. Me llamo Ramona Godínez Fernández. Creo en la mala suerte. Por ejemplo, ser gorda. Fue el destino. Yo no tuve nada que ver. Ramona la jamona. La gorda andaba de femme fatal. Ramona Gordínez. Gracias, gorda. Ramona la tragona. ¿Una gorda no puede ser feliz? No, da igual, gorda, flaca, es lo mismo. He sido flaca toda la vida y me la he visto bien difícil. No quiero imaginarme lo que ha sido para ti. Señorita Godínez, esta es una empresa que se dedica a la belleza femenina. ¿Y eso qué? Está usted pasado de peso, Ramona. Pienso que hay un camino marcado para cada uno de nosotros. La corrieron del trabajo por gorda. Ay, mamá. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pero también que hay fuerzas poderosas que lo pueden cambiar. Oiga, ¿y estos para qué sirven? Este escarabajo puede cumplir cualquier deseo, por extraño que este parezca. Huele delicioso. Se ve que eres buena cocinando. Ser feliz es una decisión. ¿Un negocio? Ajá, una tienda de galletas. Ay, Ramona. A todo el mundo le gustan mis galletas, ¿eh? Sí, especialmente a ti. Te vas a comer toda la mercancía y ese no es negocio.
Tu micrófono, Claudia, está cerrado. No se escuchaba. Ya, perdón, perdón. Justo lo que hablaba hace un momento, ¿por qué escogimos Ramona? Porque hablaba justo de una protagonista que rompía los estándares de la belleza de todas las actrices. Todas las actrices son estilizadas, bonitas. Digo, Andrea Ortega me parece una mujer muy bonita, pero era gordita. Y entonces nos tardamos 8 años en poder producir esa película. ¿Por qué? Porque todos nos decían que se cambiara la historia a que ella tendría que bajar de peso. Todo el mundo nos decía que al final de la película ella tendría que bajar de peso. Y nuestro argumento y el guión, que es de mi socio Beto Cohen, justamente la idea era que ella fuera gorda, porque ella era gorda y feliz y no tenía ninguna intención ni de bajar de peso ni de cumplir los estándares de belleza. Entonces se rompía con los estereotipos de belleza en el cine mexicano al presentar una protagonista gorda que tenía mucho sentido del humor, que era segura de sí misma, que se abordaban temas de discriminación por imagen corporal, pero con un tono fresco y cómico, pero con un mensaje muy contundente sobre la autoaceptación. Ramón en ningún momento pretendía cambiar esos estándares. Tuvimos la mayor fortuna de que María Rojo pudiera ser la mamá de Ramona, con un papel excepcional como siempre. Entonces, justamente creo que fue una película que le fue bien, porque le fue bien a secas, porque justamente a los distribuidores, al final de tener la película, les costaba trabajo que la protagonista fuera gorda. Y eso seguía siendo el debate constante en todas las reuniones, en todas las que tenía que estar el guapo, que tenía que estar la guapa, y decías, no, porque la protagonista es Ramona. Entonces, nos costó trabajo en la parte de promoción. Al final se logró una presencia lo mejor que se pudo con el presupuesto de una película mexicana, pero nosotros queríamos dar un mensaje contundente sobre la autoaceptación y el respeto hacia la figura del ser humano, más a la mujer como es. Y entonces, bueno, esa fue nuestra aportación o nuestra primera aportación dentro del cine, una comedia feminista que se quedó catalogada como esta aportación digna de cuerpos diversos en la pantalla. Es una película para todo público, no tiene malas palabras, está muy cuidada en el sentido de que puede ser familiar, pero que es una historia muy bonita de una mujer que puede seguir adelante sin necesidad de cumplir con el estándar, ¿no? De lo que la gente pensaba que tenía que ser. No sé si alguien de ustedes haya visto Ramona, ella está ahorita disponible en ViX, y se puede ver la película, está ya en plataformas desde hace tiempo, ha estado circulando en distintas plataformas, pero bueno, si la quieren ver, los estereotipos de la mercadotecnia afectan totalmente a Susana. Eso es justo lo que nosotros tratábamos como de contrarrestar con esta historia, que digo, si ya hablamos un poquito más de la historia, que es una historia muy cercana, es una historia de una persona que tiene como muchas de estas formas o supersticiones, es muy supersticiosa, porque el escritor de la historia es súper supersticioso, entonces es también una reflexión de sí mismo llevado a la pantalla. Eso nos permite el cine, soñar con ser la persona que tú quieras en el momento que tú quieras. Y fue muy bonita, la verdad nos fue muy bien, la presentamos en el Festival de Guadalajara, y esta visión progresista costó trabajo meterla un poco a las distribuidoras y sobre todo a los medios también. Entonces creo que fue una película importante. Y estos personajes, que eran complejos en su momento, se volvieron normales o se normalizaron. Casualmente, la que sale de hermana de Ramona es Lila Avilés, justamente la directora de Tótem y la directora de La Camarista, que es como muy curioso porque es la hermana bonita o la hermana que quiere lucir dentro de los esquemas y tiene un matrimonio. Bueno, no quiero spoilear demasiado la película, me encantaría si alguien tiene interés de verla, está en esa plataforma y la verdad es que creo que pasan un buen rato, te aseguro que no van a sentir como tiempo desperdiciado.
Esa es la primera película con la que yo quería poner un ejemplo de que el cine, cuando lo llevas a lugares, puedes entender o puedes familiarizarte con el personaje que estás viendo en la pantalla. Y yo creo que cualquiera de nosotras que en algún momento, o de nosotros incluso, hombres, mujeres, no es privativo de un género, que de repente nos hemos sentido que subimos de peso, lo que sea, ese rechazo o ese tratar de encajar en la sociedad, y no es el único valor que tenemos. O sea, no el peso de tu imagen o si eres gordito o no, es el único valor que tienes. Tenemos muchas otras cosas. Y Ramona pretendía eso, ¿no? En nuestro momento era lo que queríamos decir, como darle valor a lo que realmente tiene. Y bueno, aquí hay un par de imágenes de Ramona, que evidentemente es una mujer súper bonita, pero pues es la gorda, ¿no? La gorda de la historia. Nuestra siguiente película, con la que yo, herramientas para el cine es una herramienta, sí, para la sensibilización, exacto. Entonces, aquí, bueno, un poco lo que platicamos, cuestiona la mirada patriarcal y gordofóbica, que eso les platico una anécdota, por ejemplo, el que vea la historia, hay algunas cosas que no estaban dentro del guión original y que las puso el director es Hugo Rodríguez, un director argentino radicalizado en México ya desde hace muchísimos años, casado con una diseñadora ecuatoriana, también ya radicados en México desde hace muchos años, pero él, en todas las pláticas que tuvimos, no entendía por qué Ramona tenía un crush con el vecino, que es el guapo que aparece en la historia. Y decía, no, es que él tiene que usar a Ramona. Y en la historia nosotros decíamos, no, es que ella solamente le gusta, pero no quiere una relación, no tiene que tener una relación con él. Y por más que intentamos, al final, era un debates y debates porque tenía que ser la historia como usualmente la conocemos. O sea, como si fuera un chick flick, chico conoce chica, chico se enamora de chica, chico pierde chica, y entonces, y al final, la quería siempre presentar como si fuera la víctima, y aquí nosotros queríamos hacerla una heroína cotidiana, una gordita normal. Entonces, generar esa confianza exactamente de la que habla Patti Gutiérrez, ¿no? Esa confianza de que Ramona era feliz, no necesitaba estereotipos, no necesitaba cumplir con esos estereotipos. Ella era feliz con quien estaba, pero sin embargo su madre, su hermana, o sea, en su momento todo su entorno buscaba esa transformación de la que ella nunca estuvo interesada. Entonces, costó trabajo, pero se logró, ¿no? Lo estrenamos el 9 de septiembre del 2015. Fue un día para mí muy especial porque, bueno, rompimos como este estigma que tenía que ser como hermoso, ¿no? Y bueno, me hace sentir muy feliz y orgullosa este proyecto. Andrea era estandopera, entonces es muy simpática en su papel de Ramona. Y después hizo Paquita la del Barrio y ha hecho otros papeles, pero esa fue su primera actuación. Y curiosamente, el día que en la película nace Ramona, o es su cumpleaños, porque es el cumpleaños de mi socio Beto Cohen, el escritor, justamente Ramona o Andrea también cumpleaños ese día. Entonces se empezaron a juntar todas las cosas. Fue una historia muy bonita, de coincidencias maravillosas. Y bueno, estuvimos nominados a algunos premios que me hacen sentir tremendamente orgullosa de esta primera incursión en el cine. La segunda película que alguien por ahí mencionó que era una joya, que yo también coincido absolutamente, es una película que se llama Sueño en otro idioma. No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad, sé que alguien ya, porque vi un comentario, alguien vio esta película. Sueño en otro idioma, me encantaría ver si la maestra Rosalinda nos puede ayudar a poner el tráiler, porque creo que es muy, muy importante ver este tipo de propuestas. En el principio, una mujer pájaro se enamoró del primer hombre que caminaba sobre la tierra. Como no hablaban la misma lengua, no podían consumar su amor. La mujer pájaro decidió enseñarle a hablar en sicril. De esa unión nacimos todos nosotros. Y desde entonces, hombres y animales hablamos el mismo idioma. A ver, entonces, ¿tú quieres aprender a hablar sicril? Haré lo posible. Sicril es una lengua muy poderosa.
No queremos que se muera, pero tampoco queremos que caiga en malas manos. Mire, todo lo que deseo es grabar una serie de conversaciones en Cicril entre usted y, de ser posible, don Isauro. Largo. ¿Por qué están peleados don Isauro y don Evaristo? Se enamoraron de la misma mujer. Evaristo casi mató a Isauro por quedarse con María. No se han hablado como en 50 años. Evaristo Asdine. Asdine. Si don Isauro nunca les hizo nada, ¿por qué tu abuelo se sigue sintiendo tan amenazado? No sé. Mi abuela siempre decía que cuando eran chicos hacían todo juntos. Los escuchan. Miran ellos. Cuando un Cicril muere, todos van a buscarlo y lo traen aquí. Bueno, no sé, no sé, sé que alguno de ustedes la vio. A mí me parece una película que he visto infinidad de veces y me sigue resultando tremendamente poética y poderoso el mensaje que tiene. Creo que si no han visto esta película, estaría terrible que yo se las spoile demasiado, porque de verdad es de los grandes regalos que tiene nuestro cine. Ganó el premio del público en Sundance, un festival tremendamente importante. Y sobre todo que tiene una característica que a mí me parece de lo más relevante. Como no quería el escritor, que es Carlos Contreras, que casualmente es hermano de Ernesto Contreras, el director, es guionista y director, crearon todo un idioma. El Cicril es un idioma inventado para esta película, pero lo hicieron con una estricta observación de cómo se crea el lenguaje, con todo lo que implica. Entonces, crear este lenguaje que se utiliza en la película es justamente haber creado todo este mundo para poder darle visibilidad a las lenguas indígenas en riesgo de extinguirse. La conexión entre este lenguaje y la identidad y las emociones aborda de esta manera sutil y muy profunda la represión tanto sexual en contextos rurales, pero no cae en este reclamo como panfletario que muchas veces vemos en otras películas que no quiero mencionar, sino que se expresa de una manera como muy sutil, como muy, muy bonita, que es este entorno mágico de un lugar que esa película fue filmada en Veracruz, que ahí nació Ernesto Contreras y Carlos son directores, él es director y guionista veracruzano, y encontraron estos lugares mágicos y maravillosos que podían darle ese entorno de lo que hablábamos al principio acerca del cine, para crear una de las películas más poderosas que yo pienso que existe en el cine mexicano actual, que es sin duda Sueño en otro idioma. Aparte que tenemos como protagonista a Mónica Miguel, que que acaba de fallecer hace algunos años, una de las principales actrices mexicanas, pero por ejemplo aquí le da protagonismo a una actriz mayor, indígena de raíz, como parte esencial de esta historia, cosa que no vemos tampoco en el cine, que vemos que siempre salen o mujeres bonitas o mujeres guapas, como decíamos hace rato de Corina, que me parece tremenda actriz. Claro, Marta, te comparto una lista de películas. De hecho, les prometo hacerles 10 películas que vale la pena ver mexicanas. Y ya me gustaría que hubiera una retroalimentación y que me digan te equivocaste porque esta película sí estaba muy mala, pero me encantaría, porque para mí es muy importante la retroalimentación de la gente. El último vagón también es una película. Sí, también es de Ernesto Contreras, exactamente. El último vagón también es de Ernesto. Esa fue directamente a plataformas, fue directamente para Netflix. Pero esta película fue antes del último vagón. La primera película de Ernesto Contreras fue Párpados Azules, que es una película también muy, muy sencilla, como muy personal. Ernesto es muy director de actores, es muy, busca siempre esa esencia que el actor dé todo en la pantalla y lo logra de una manera excepcional. Para mí es de los mejores directores que tenemos dentro de estas historias, ¿no? Y bueno, esta película aparte toca diversidad lingüística, diversidad sexual, generacional,
corporal. Hay unas escenas maravillosas con estos vestuarios justamente donde entra el arte de la creación o de la recreación. Llora la pérdida de una lengua, que eso significa también es que estamos en riesgo de perder nuestras lenguas originarias, de no cuidar ese patrimonio que tenemos, la represión que tenemos en la diversidad sexual, sobre todo, esa represión emocional, porque bueno, hay como muchas aportaciones, hay muchas formas de decirlo, hay muchos amores prohibidos, hay muchas cosas que se tratan de defender, pero creo que cuando se platican con esta poesía, con esta dignidad del ser humano y sin estos estigmas que les colocamos, creo que es una forma muy bonita de compartir estos ideales, de compartir estas necesidades, de compartir esta humanidad que nos une. Y la pérdida justo de la lingüística, ¿no? Esa identidad emocional y cultural que debemos de reflexionar para evitar este olvido, ¿no? Porque nos imponen por irnos por las modas, por irnos por las cosas y no respetar realmente nuestras esencias, nuestra historia, nuestra identidad. Creo que esta película es una película sumamente importante, no solo por lo bello que es y por la historia tan bien contada, sino por todas estas cosas que tiene, por todas estas reflejos de nuestra sociedad y nos podemos ver como somos. Sabemos mexicanos que somos morenitos, que tenemos y nos podemos ver reflejados en la pantalla sin que sea el estereotipo o el prototipo de la mujer rubia o del joven guapo rubio. Que si hay un actor, Fernando es rubio, pero es rubio de nacimiento y me parece uno de los mejores actores de México, pero es este investigador de las lenguas, ¿no? Y yo creo que el papel está maravillosamente interpretado por él, pero bueno, tiene de todo, ¿no? Creo que marca todo y a mí me parece una película hermosísima. ¿Prohibida por parte alguna película? Sí, hay películas prohibidas. Ahorita si quieres vamos a ese punto. Y bueno, esta es como el resumen, ¿no? Es una milenaria lengua indígena, agoniza, y sus dos últimos hablantes, Evaristo e Isauro, que tristemente Isauro ya también falleció el actor que lo interpretaba, se pelearon 50 años atrás y desde entonces no se dirigen la palabra. Martín, un joven lingüista, asume el reto de reunir a los dos viejos para convencerlos de hablarle una vez más y obtener un registro grabado de la lengua para mantenerla. Pero oculto en el pasado, en las entrañas de la jungla, yace un secreto escondido por el idioma que hace difícil creer que el corazón del Cicril volverá a latir. No quiero platicarles de qué va, pero me parece que vale mucho la pena. La pueden ver en VIX, está disponible en Premium y es verdaderamente una joya de la cinematografía. Y nos vamos a ver reflejados ahí, que es una cosa maravillosa. Y entonces, complementando toda esta historia, denuncia muchas cosas, la falta de esta memoria, la identidad cultural. Hemos perdido muchas cosas y si no lo vemos, lo vamos a seguir perdiendo, ¿no? Nos vamos a seguir yendo a los blockbusters y a las películas que son así. Hay una cosa muy linda, en lo que les platicaba, ¿no? El Cicril se basa en el español mexicano, pero con reglas y fonemas propios. Inventaron todo esto para poder hacer esta película, lo cual me parece una aportación a la cinematografía increíble, ¿no? ¿Qué le pareció la película El Secreto del Río? El Secreto del Río es una serie también de Ernesto Contreras y que se dirigió en codirección. El Secreto del Río me parece muy interesante. Justo estas historias tienen que ser vistas. A mí me parece que le está dando mucha posibilidad a visibilizar este tipo de historias que se quedan olvidadas o que siempre están ahí. Hay cosas que me encantan del Secreto del Río, hay cosas que no me encantan. Me gusta mucho la historia, es fundamental. Me gusta mucho la parte donde están los niños. La verdad es que la parte donde son los adultos no me mata, pero es al final, pues es lo que es la historia. No sé si alguien más la vio, pero bueno, también es de Ernesto Contreras, curiosamente. También es de Ernesto, uno de los directores, para mí es de los mejores. Y bueno, pasaríamos a la tercera película que yo elegí esta ocasión para hablar también muy buena, sí, tienes razón, Naomi. Justamente de Cosas Imposibles, que para mí también es una de las películas más bonitas. No sé si quieran o si ya tuvieron oportunidad de verla, me encantaría si pudiéramos ver el tráiler.
¿No sale? Podemos intentar en... Ya casi no nos queda nada de comida, Fidel. ¿Has visto a la doña del Paul? Si se muere y nadie se daría cuenta, cabrón. Nivel bueno, del barato, sin compromiso, güey. Gracias. Le traje unos taquitos. Gracias. Hace mucho que no veo a tu mamá. Se regresó a su pueblo con su novio. Llévate tus porquerías y lárgate. Ya cállate, déjame pensar. Matilde. ¿Quién está hablando, doña Matilde? Porfirio, mi esposo. Por alguna razón, cuando todo está mal, es cuando aparece. Te estás volviendo loca. Un día me dijo que este bat valía mucho más que yo en su vida. ¿No puedes dormir? Yo tampoco. Tiene que destruir esto. Este palo no vale más que sus años de vida. Además, ya sé que en Mercado Libre no dan más de 2,000 baros. Hay que destruir el amuleto. ¡Más fuerte, doña! ¿La ha probado? Hoy es el día, doña. Ese muchacho no creo que sea buena compañía para usted, Mati. ¿Qué es importante para ti? Me quiero ir, fíjese. Debería conseguirse un novio, doña. Tú me haces compañía. No sé, pero ya me está asustando, doña. No sé si alguien vio esa película. Bueno, tuvimos el enorme privilegio de presentarla ahí también en el Senado con la protagonista, que es fantástica. Y esta película es una historia maravillosa. Es una mujer mayor que ha sufrido violencia de género todo el tiempo, toda su vida, durante toda su vida, hasta que su marido le sigue torturando todo el tiempo porque tiene tanto miedo y se ha vuelto tan vulnerable y tan profundamente triste que esta soledad la lleva a un abandono absoluto, pero quiere salir adelante. Entonces es una historia súper bonita, reivindicadora, porque se encuentra con un chico que también tiene una soledad tremenda, abandonado por su madre, sin una guía, solamente con su hermana, pero tiene una historia de esperanza, ternura y sororidad de verdad, que es una de las películas más hermosas que hay. Hay una parte de ficción muy interesante con esta actriz, que también, Verónica Toussaint, que también falleció lamentablemente. Fue muy bien recibida por la crítica, es un tono emotivo muy bonito. El actor es Benny Emanuel, es uno de los mejores actores jóvenes de México, tendrá quizá 25 años, y combina la edad, la relación entre una mujer mayor y un chico muy joven, que le invita a explorar la vida, y ella a su vez le permite encontrar esta libertad para poder ser el ser humano que es, sin buscar más, ¿no? Es una película muy, muy bonita, súper sensible. Habla de una reparación emocional en mujeres que han sufrido violencia sistemática. Y aquí la justicia lo que tiene es que no es punitiva, sino transformadora. La transformador viene a través del apoyo mutuo y de la escucha entre los personajes. El guión es maravilloso, el guión es de Fanny Cano, es la primera película que dirige Ernesto Contreras, que el guión no es de su hermano Carlos. Y esta guionista es una guionista también muy, muy joven, mexicana también, y subraya que la violencia de género no es un hecho aislado, sino estructural, y que superar sus efectos requiere comunidad y sororidad, sobre todo entre las personas que consideran que son diferentes. O sea, aquí la historia es una persona ya muy mayor con un chiquito, que es muy, muy bonita porque se da cuenta
que se puede sanar, justamente como dice Norma, se puede sanar la violencia. Hay vínculos intergeneracionales, hay amigas, hay personas cercanas que se quieren acercar, que son de la edad, pero al final se rompen. Entonces, este joven solo, que rompe esas estructuras tradicionales también, tiene otros intereses, tiene una inclinación distinta, pero siente ese rechazo, se siente solo y se encuentra con esta vecina que está pasando por lo mismo, pero en su situación con una violencia exacerbada en su cuerpo y en su mente, sobre todo, que le hace intentar deshacerse de ese pasado, ¿no? Entonces, para mí esa es una película que alimenta mucho y cuando la compartes con la gente se presta el diálogo, ¿no? Este es el elemento narrativo que para mí me hizo elegir estas 3 películas que son sin duda mis favoritas. ¿Cómo lo transforman? El protagonismo tradicional da protagonismo a mujeres mayores, indígenas, diversas o no normativas. ¿Qué significa? Que no es el estereotipo de las mujeres bonitas, no es el estereotipo del hombre galán. Por ejemplo, Benny Manuel es uno de los actores, a mí me parece guapísimo, pero es morenito, es chaparrito, no es muy alto, o sea, es un actor en toda la extensión de la palabra, pero vamos, no cumple como con los estándares o los estereotipos. Amor y sexualidad rompen con el amor heteronormado o idealizado, mostrando amores imposibles o no reconocidos. El vínculo de familia y comunidad. Exploran vínculos alternativos, afectos no familiares y redes de cuidado. ¿Por qué? Porque evidentemente eso es como lo bonito o lo que aportan estas películas. El conflicto no es un conflicto épico, no es un conflicto que haya balaceras, que haya... No, es un conflicto totalmente interno, emocional, basado en esta opresión cotidiana que damos como normal, que vamos normalizando. Que evidentemente en el momento que lo ves reflejado dices, wow, o sea, ¿cuántas veces no ha pasado como un mal comentario, un rechazo, una negativa a algo que te hace sentir bien, o esa negación sistemática para que tú te logres sentir feliz, ¿no? La estética narrativa es un lenguaje muy poético, sensibilidad emocional y narrativas simbólicas. Curiosamente, estas 3 películas son películas que se hicieron con un presupuesto limitado, lo que significa que no solamente tiene que ver el presupuesto que usa, sino la creatividad de todas las personas que participan. Y alejan al cine mexicano de estos estereotipos clasistas, sexistas y racistas, porque como pueden ver en todos los protagonistas, todos son diferentes. O sea, personas mayores, personas que no cumplen con el estereotipo de ser rubias o bonitas o como aparentemente son bonitas. Todos podemos reflejarnos ahí. Y en el momento que llegas a llevar estas películas a entornos diferentes, hay un proyecto muy interesante que se llama ECALE, Cine a la Escuela, que es llevar este tipo de películas a escuelas de bachillerato en muchos estados de la República. En realidad se cubren todos los estados de la República. Y en el momento que le presentas estas películas a jóvenes que están eligiendo o que están en la preparatoria, se ven reflejados en estos personajes, con sus problemáticas y con sus cosas, con sus emociones. Y en el momento que empiezan a hablar con los directores o con sobre todo van los directores a hablar con ellos acerca de sus historias, te das cuenta de que hay una inmensa necesidad de verse reflejados en estas historias. No vamos a ser nunca Capitán América, no vamos a ser nunca Christian Bale, pero sí podemos ser estos protagonistas de nuestras historias y de nuestras películas que nos generan estos vínculos con el cine y que nos permiten investigar o vernos reflejados en estas pantallas maravillosas. Y confirmamos que a través de ver y reconocer en la pantalla personas, seres humanos similares, también nos damos cuenta que estos sueños que queremos podemos cumplir, que podemos ser ejemplos de sororidad, que podemos cambiar nuestra propia visibilidad y decir, ok, estoy cayendo en violencia, a lo mejor no me he dado cuenta, a lo mejor me doy cuenta. Aporta nueva forma de mirar a los otros, ver mujeres haciendo actividades diferentes a las que siempre les ponemos, ¿no? O sea, no tienen que estar en la cocina, no tienen que estar haciendo algo, tienen que vivir y ser felices y buscar esa felicidad y construir un cine más ético, inclusivo y reflexivo que nos permita vernos y que no solamente entretenga, sino que nos hace reflexionar y que nos haga generar un diálogo posterior. Para mí esa es la principal aportación, porque el cine llega a todos lados. Por eso es un vehículo del arte
porque podemos llevarlo a comunidades muy aisladas y al final con una pantalla, con una televisión, con una buena forma de presentarlo, podemos hacer que la gente se transforme un poco, que quede sensibilizada, que tocar esos corazones, que transmita ese conocimiento o ese arte. Y no sé, a lo mejor de alguno de estos inquietudes salga, no sé, de los nuevos cineastas, ¿no? Uno de los nuevos cineastas, una de las nuevas cineastas, una de las nuevas ambientadoras, uno de los nuevos vestuaristas, uno de los nuevos iluminadores. Conectar con este tipo de arte, conectar con este entorno, transformarlo en forma amorosa y humana, porque el arte toca corazones. Y para mí lo más importante de compartir esto que para mí es pasión, es lo que hago y es lo que amo hacer, es tocar el corazón. Si uno se transforma, creo que hemos cumplido. Y bueno, esto es lo que preparé para platicar el día de hoy y me gustaría mucho escucharlos ahora a ustedes platicar sobre qué opinan acerca del cine. Me encanta esta frase. Me gustó el título mucho de la... Pero bueno, me encantaría escucharlos a ustedes. Veo que hay algunas preguntas de recomendaciones de películas, pero sobre todo me gustaría tomarnos unos minutos para ver qué pensaron, qué piensan acerca de esto. Me gustaría escucharlos, si alguien se anima. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Nadie? En el chat hay Hola, comentarios. Hola, hola. Fíjate, Claudia, que a mí, por ejemplo, en lo que estábamos, pues en esta charla, como tú bien lo mencionaste, me llama mucho la atención, sí, el tema de las películas, pero iniciando con el tema de que al final vemos un proceso de cómo también se puede ver el cambio en la sociedad, ¿no? Y sobre todo en este espacio de cineastas, de directores y de directoras de cine, ¿no? Donde se puede considerar que es un espacio pues dominado por los hombres, ¿no? Y cómo la integración de las mujeres a estos espacios también abre la posibilidad de hablar de los derechos humanos de las mujeres y de establecer ciertas actividades para la reivindicación de estos derechos, ¿no? Porque en la parte que tú nos describías de cuáles son como las películas que consideras como transformadoras, pues casualmente todas son mujeres, ¿no? Entonces, hay una frase que tenemos, pues desde los derechos humanos de las mujeres, y es que cuando una mujer entra a la política, pues la mujer cambia, pero si muchas mujeres entran a la política es la que cambia, ¿no? Y creo que puede ser aplicado pues a distintos ámbitos, porque pues realmente el que lleguemos como mujeres a estos espacios que están cooptados por los hombres, pues también es un indicador de que tenemos las habilidades para poder estar ahí, pero que podemos hacer las cosas de manera diferente. Y creo que esto se aplica en prácticamente todos los ámbitos, pero lo que nos mostraste es una muestra pequeñita de cómo a través del arte, a través del cine, podemos estar transformando. Me encantó como lo dices, la parte de los corazones, pero me parece que también transformamos las conciencias y las realidades. Hasta aquí voy a dejar mi comentario. Es que sí, justamente creo que estoy viendo los comentarios y voy a contestar las preguntas. Por ejemplo, aquí alguien habla de Radical, una familia de tantas me parece muy bueno, El secreto del río, alguien que sí vio cosas imposibles, cómo emocionó doña Chabelita. Justamente creo que ahí hay una parte muy, muy interesante. Esos estereotipos, o sea, Chabelita es un personaje, no es la actriz. O sea, no es Nora Velázquez, es ella, justo. Es una tremenda actriz. ¿Quién vio su potencial? Ernesto Contreras vio ese potencial. Y justamente esa es una de las cosas mágicas del cine, que por ejemplo muchas personas los tenemos estereotipados en que es la que hace las cosas simples o la broma o lo que sea. Ese es un personaje. Hay muchos grandes actores y muy buenas actrices que trabajan de una manera excepcional. Hay una película que se llama Hilda, por ejemplo, que es muy interesante, que sí marca como que los estereotipos, ¿no? Adriana Paz, que es la que hace de mujer de servicio, es morenita, y Verónica Langer, no sé si lo ubican, es una actriz de tez blanca, como muy señora de... Entonces,
romper esos estereotipos creo que es muy importante. Aquí veo que hay algunas preguntas, por ejemplo, la película es hermosa porque muestra que la protagonista, esto habla de cosas imposibles, Norma. Dice, la película es hermosa porque muestra que la protagonista pudo sanar esa violencia que padeció en su matrimonio. Exactamente. Creo que lo más bonito para mí de esa película es que lo hace de la mano de un chavito que está roto. Y esas dos almas rotas se encuentran y crean algo a partir del amor, que me parece maravilloso. O sea, como puedes descubrir a la edad que sea, puedes volver a empezar. Creo que eso es súper, súper bonito. ¿Cómo podría, aquí me pregunta Yasmín Ivonne, cómo podría identificar una película con verdadero contenido a una película comercial? Mira, yo creo que hay de todo. Creo que el cine mexicano, tristemente, se estereotipó en cine mexicano, pero no está correctamente catalogado. Hay cine mexicano de comedia, hay cine mexicano de drama, hay cine mexicano de thriller, hay cine mexicano de terror, hay cada uno de los géneros como los identificamos en las otras presentaciones cinematográficas internacionales. Aquí cine mexicano metemos todo. Yo realmente me voy más a los cineastas. Como decía al principio, a mí Ernesto Contreras me encanta. Hay muchos cineastas que me gustan. Por ejemplo, hablaba alguien de aquí, vi una cosa de Felipe Casals que habla de cosas de una forma más cruda. Las películas de Felipe Casals también hablan de la violencia hacia las mujeres totalmente. Pero justamente Casals, esos cineastas, no sé, Ripstein, por ejemplo, ¿no? Ripstein es un caso aparte para mí. Ripstein es uno de los mejores cineastas, está considerado entre los 10 mejores cineastas vivos de la actualidad en el mundo por el grupo de críticos cinematográficos radicado en Polonia. Y él está considerado como uno de los mejores directores cinematográficos vivos en el mundo, de los que mejor aportan. Y es curioso que él dirige las historias que escribe su esposa, que pasa Alicia García Diego, es la guionista de esas historias tremendas como El diablo entre las piernas, por ejemplo, que habla de las mujeres de la forma más cruda, de la realidad más cruda y más fuerte. No, me encanta Ripstein, me gusta mucho lo que hace, pero es un cine que a mí me deja con una batería muy baja. O sea, me quedo reflexionando y de verdad me hace sufrirlo mucho. Amo su cine, me gusta, pero tengo que ver una película y darme tiempo porque no puedo ver otra cosa. Me deja reflexionando. Hay una película que yo, de hecho, siempre hacía la broma de que me peleé con él, o sea, en un tono de imaginación, cuando vi una película que protagonizaba Ernesto Laguardia, te digo el nombre ahorita, te digo, de Ripstein, y era una cosa impresionante porque no podía dejar de pensar en la película. Y es una película tremenda que se llama, dame un segundito, les digo ahorita cómo se llama porque es una película tremenda, es Principio y Fin, de 1993, y la vi en el cine. Y después de esa película, como una semana después, yo seguía tremendamente con el corazón apachurrado. Yo decía, pues, ¿qué fue, no? O sea, ¿qué es lo que me pasa? Claro, el cine logra ese impacto, por lo menos en mi persona logra ese impacto. Por eso cuido mucho lo que veo. Porque hay cine muy crudo y que te sensibiliza de tal manera que dices, híjole, no quiero ser ese personaje. Al principio, no sé si alguien de la audiencia haya visto esa película, pero sale un Ernesto Laguardia que exigen, que es el chico justo de la familia, el hijo guapo, que como es el guapo, le dan todas las posibilidades para estudiar. Y entonces el hermano, que no es tan guapo, que es Alberto Estrella, es el que se encarga de mantener a la familia mientras el hijo guapo estudia una carrera para que saque a la familia de su pobreza. Es una historia tremenda, es una historia muy fuerte, que yo dejé de ver películas de Ripstein después de verla, ¿no? Pero luego, obviamente, pues te vuelves a encontrar con joyas como El Castillo de la Pureza, o te vuelves a ver El Coronel no tiene quien le escriba, y obviamente hay muchas cosas que te llevan a verlo, porque creo que es una información interesante también verla desde ese punto de vista. Nada más que la plática del día de hoy era hacia películas que te transforman con amor. Estas películas te transforman porque te hacen sentir una emoción en el corazón y te hacen como conmoverte de la forma más cruda, como bien lo dice Gerardo, ¿no?
O sea, es una película muy cruda. O sea, ver las películas de Casals son tremendas. Ver las películas de, no sé, hay cineastas increíbles. No sé si alguien vio alguna película, no sé, la de La Ley de Herodes, por ejemplo, ¿no? Esa película, preguntaban hace rato si hay películas prohibidas. Claro, esa película estuvo enlatada durante muchos años y no la permitían exhibir. ¿Por qué? Porque hablaba de la política y del mal manejo de la política en nuestro país. Estuvo enlatada mucho tiempo y no se podía exhibir y se tardó mucho tiempo. Entonces, después de eso, cuando se exhibió, bueno, pues fue un exitazo. Luis Estrada ya se fue a hacer un cine mucho más de denuncia, desde un sentido muy, creo que tiene mucho sentido del humor. No sé, la última no me encantó, la última que hizo que salió en Netflix, que no me parecía como tan interesante, pero bueno, este, tiene su forma de, como de narrar estas historias. A mí me parece muy buena El Infierno, aunque es una forma muy cruda de hablar de la sociedad como está actualmente, ¿no? Pero hay partes de esa película que no puedo evitar reírme de lo cínico que es el personaje, ¿no? De lo cínico que es él para platicar esta historia, ¿no? Entonces, aquí, como dice Mari Carmen, dice, es una herramienta de sensibilidad donde se muestra el realismo, lo que se vive en el seno del hogar o en cualquier otro contexto, lo que en realidad padecemos en diversos contextos y que en la actualidad ya se muestra y nos ayuda a mejorar como mujeres y como sociedad, justamente, porque creo que al final, si llevamos cine o si permitimos compartir el cine desde el punto de vista del amor, desde el punto de vista no de la crítica, de denuncia, que también existe mucho, hay muchísimo, o sea, desde La Civil, Noche de Fuego, todas estas películas que narran la violencia, pero creo que una de las cosas que ya no, bueno, por lo menos yo no me gusta tanto ya ver en la pantalla es la violencia. La violencia está implícita en todos lados y lo que tenemos que compartir es justo esa violencia con amor. Tratar de dar un poco más de amor al prójimo, tratar de compartirle cosas. No es que evitemos o no es que cerremos los ojos a la realidad, pero sí podemos compartirla de una manera diferente, tocando el corazón de las personas, tocando el corazón de los niños, enseñándoles que hay otras historias, enseñándoles que hay otras cosas. Dice Gerardo que hay una película en Netflix que habla de la violencia e injusticia para las personas de la tercera edad, se llama Cuídate. La voy a ver, Gerardo, no la he visto, la voy a ver. Y sí, efectivamente, como dice Naomi, increíble cómo podemos reflejarnos también o ubicar a quien le ha sucedido. Claro, muchas veces justamente, yo les ponía el ejemplo de Ramona, ¿no? En el tráiler justamente, ¿no? ¿Dónde está la gorda? ¿Por qué? Porque siempre menospreciamos o hacemos referencia a algún defecto o algo que nosotros vemos como defecto sin considerar que no es correcto, ¿no? No es correcto, es una forma velada de violencia, pero que se hace sistemática y se hace común, ¿no? Entonces, ojalá que pudiéramos ver más cosas bonitas en el cine. Hay cosas muy bonitas, depende de los géneros. Y que logremos que a través del arte se podamos transformar una sociedad que nos urge estar abiertos al arte. Nos urge absorber más cultura, más cosas. ¿Por qué? Porque esa parte humana es la que nos ayuda a crecer. Sí, como dices, Gerardo, Ripstein dirigió El Castillo de la Pureza, que es tremenda, pero es una gran película, la verdad es que es maravillosa. A mí me parece fantástica, o sea, ves no sé, a Diana Bracho de 15 años, es increíble, pero todo el tiempo que lleva haciendo estas películas, todas son muy fuertes, ¿no? No hay una que te deje... Rojo Amanecer estuvo prohibida en su tiempo, claro, porque habla del 68, que fue filmada con presupuesto mínimo. Simplemente es una de las películas que nada más se ve el espacio donde filmaron y realmente no tenían presupuesto. Se hizo en Tlatelolco con Héctor Bonilla, estaban los Bichir protagonizando. Los Bichir eran vecinos y consiguieron el espacio. O sea, hay muchas. La Ley de Herodes es una super joya, la verdad es que sí es muy buena. ¿Es real el impacto social que generó la película Roma o solo fue marketing? Esa pregunta, Yasmín, la contestáramos en privado. Ustedes, me gustaría que me dijeras qué piensas. A mí en lo particular, esa película no me gusta, pero digo, no dejo de considerar que se hizo un gran trabajo. Y alguien preguntaba que por qué están casi todas en ViX, porque es la plataforma que tiene mayor presupuesto.
nada más y porque hay algunas otras que se van más a coproducciones. ViX está coproduciendo, está invirtiendo dinero para hacer producciones que se necesitan, porque obviamente todos los estímulos cinematográficos han disminuido. Entonces, están aportando las plataformas para poder crear estas obras de los cineastas. Y entonces, por eso están en esas plataformas. Las que están en ViX muchas veces es coproducción de ViX, las que están en Amazon es la misma historia, las que están en HBO también. Apple TV está haciendo series interesantes. Hay una serie muy interesante en Apple TV que se llama Las Azules, por ejemplo, que está basada en hechos reales también. Es una historia de la primera brigada de mujeres policías que hubo en México. Y está muy interesante Tampoco la conferencia no la se oye. ¿Cómo? Ya entré, pero no se oye tampoco. ¿No? Martín, ¿estás hablando? Si quieres compartirnos. Y tiene el volumen al 100. ¿Quién sabe qué problema tendrá? Y que le Estoy veo escuchando a Martín San Román. se mete remotamente para ver qué pasó. Pero bueno, pues básicamente lo que quería era compartir con ustedes. Me comprometo a hacerles una lista de 10 buenas películas mexicanas. Hay documentales maravillosos. Hay documentales, películas de ciencia ficción. Hay cosas que se han implementado en México que vale mucho la pena y que nos pueden ayudar a llevar a comunidades, a llevarlas, a compartirlas con las personas y generar este diálogo importante, que creo que por ahí es donde podemos transformar un poquito o aportar nuestro granito de arena en esto. Por mi parte, pues sería todo lo que tengo que platicarles. No sé si hay algún comentario por parte de la maestra Rosalinda o de la unidad. Hola Claudia, muchísimas gracias por Hola, tu gran Gretel, qué gusto. exposición. Qué Nos gusto. encantó mucho. Desde el principio estábamos muy emocionadas por tenerte y la verdad es que pues estamos muy agradecidas además porque sabemos que ha sido un esfuerzo muy grande que has hecho. Claudia pasó por unas condiciones muy fuertes y graves de salud, pero ella pues ha dado todo de sí misma por estar aquí con nosotras el día de hoy y la verdad es que es algo que le vamos a agradecer siempre. Pues bueno, me presento, mi nombre es Gretel Rodríguez Almeida, para quien no me conoce, soy la titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República y pues les doy muy buenas tardes a todas y todas. Es claro que hemos llegado al final de esta conferencia que ha sido profundamente inspiradora y provocadora. Nos deja con muchas reflexiones, pero también con herramientas concretas para la acción. Y bueno, primero que nada, les quiero agradecer sinceramente a las 233 personas que estuvieron conectadas desde 18 entidades de la República, así como quienes nos acompañaron desde el Senado, en la parte de contabilidad, Contraloría Interna, el Archivo Histórico, el Instituto Gilbertes Bosques, y por bueno, en la forma externa, por Cepomex, Correos de México, la Cámara de Diputados, la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo. Su participación muestra que este tema nos convoca, nos interpela y nos une. Les quiero recordar también que antes de cerrar la sesión es muy importante que nos ayuden llenando el formulario de registro para que de esta forma podamos hacerles llegar sus constancias y también les solicito que nos ayuden a completar la encuesta de satisfacción, ya que es muy valiosa para seguir mejorando nuestros espacios. Y bueno, personalmente quiero agradecerle a Claudia del Castillo que nos haya compartido una mirada lúcida y apasionada sobre el cine como una alternativa real y poderosa para la prevención de la violencia contra las mujeres. Nos ha mostrado que el cine, más allá de su valor artístico y cultural, puede convertirse en un acto político, pedagógico y transformador. A través de sus historias, las imágenes y los silencios, el cine tiene el poder de visibilizar las violencias, cuestionar los estereotipos y proponer nuevas formas de imaginar y construir relaciones más igualitarias. Claudia nos presentó y nos habló de películas como Ella es Ramona, Sueño en otro idioma, Cosas imposibles, que nos confrontan y nos conmueven. Las eligió porque son historias que tocan corazones y transforman. En ellas encontramos protagonistas que son mujeres mayores,
mujeres indígenas, diversas o que no caben dentro de la normatividad, que rompen con el amor eterno normado, exploran vínculos alternativos, afectos y redes de cuidado. Son películas que nos alejan del cine mexicano, de los estereotipos clasistas, sexistas y racistas, y que nos muestran otro modo de narrar más justo, más plural y más humano. Y lo más importante, también nos habló de obras dirigidas por mujeres, lo cual amplifica voces que históricamente han sido relegadas del espacio cinematográfico. Hoy comprendimos que la prevención de la violencia es posible a través de narrativas que sensibilicen, de espacios que promuevan el pensamiento crítico y alianzas de creadoras, instituciones y comunidades que apuesten por el cambio cultural. Nos llevamos el reto de seguir promoviendo un cine con perspectiva de género, de generar más espacios de diálogos en torno a las historias que consumimos y de seguir apostando por la cultura como una aliada fundamental en la construcción de una sociedad libre de violencias. Muchas gracias, Claudia, por compartirnos tu experiencia, tu mirada y tu voz. También les agradezco a todas y a todos ustedes por su atención y su compromiso. Y bueno, les pido que sigamos trabajando desde todos los frentes por un México donde ninguna mujer tenga que vivir con miedo. Y antes de despedirnos, les pido un último favor. Si nos pueden apoyar a encender sus cámaras, porque vamos a tomar la foto final que inmortalice esta conferencia. Voy a contar hasta 5 y tomamos la foto a la cuenta de 5, si les parece. Así que todas prendan sus cámaras. 1, 2, 3, 4 y 5. Si no tienen cámara, no importa. Pero si la tienen, por favor, todas préndalas. Va de nuevo. Y una vez más, por favor. Listo. Muchas gracias a todas y todos por apoyarnos el día de hoy y asistir a esta conferencia. Nos vemos el próximo 25 y pues seguimos construyendo un México más igualitario juntas y juntos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo. Gran regalo, gracias a todos. Que tengan un gran día y un gran fin de semana. Gracias. Igualmente, Claudia.